Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a ver una cosa nueva. Es algo que no habéis visto antes, pero es muy fácil, ¿vale? Es qué son y cómo representar parábolas. Una parábola es una función cuadrática, es decir, de grado 2. A ver, si os acordáis, vamos a repasar un momento lo que sabemos. Nosotros lo que sabemos hacer es representar una recta. Esto es una recta, ¿vale? Por ejemplo, si lo pongo con números, para que lo veáis más familiar, esto es una recta. Sabemos hacer de todo. Sabemos representarlo, sabemos sacar puntos de la recta, sabemos sacar su pendiente, sabemos el significado de la pendiente, sabemos calcular la ecuación de la recta dados un punto y la pendiente y dados dos puntos. Todo eso ya lo sabemos hacer. Bien. Bueno, lógicamente la recta puede venir dada así, con la i ya despejada, ¿vale? O puede venir dada, pues yo que sé, así, con la i sin despejar, pero me da lo mismo, porque despejamos la i, y si os acordáis, una vez despejado la i, el coeficiente que acompaña aquí a la x es la pendiente y tal. Vale, ¿y qué tiene esto de peculiar? Si os dais cuenta, la x está elevado a 1, es una función lineal que se llama, es una recta, la x está elevado a 1 y esto, su representación es una recta. A ver, esto es la forma analítica. Analítica es decir, con una fórmula, ¿vale? Haciendo con una cuenta, esto es unas letras y unos números, y escrito queda así. Pero luego, si lo dibujo, esto, que es su expresión analítica, es decir, su expresión en fórmula es así, si lo dibujo, es decir, su representación gráfica es una recta. Vale, pero hay otras cosas que se pueden dibujar que no son rectas, claro. Hay funciones de todo tipo. Pero para ir poco a poco, lo primero que vamos a aprender a dibujar son parábolas. Y las parábolas son funciones de grado 2. Es decir, esto era aquí la x está elevado a 1. Bueno, pues si la x estuviese elevado a 2, ya sería una parábola. Y lo que vamos a hacer es saber cómo se dibuja. Por ejemplo, esto es una parábola. Y ya sé lo que estáis pensando. Estáis pensando, anda, pero si es una ecuación de grado 2. No, no es una ecuación de grado 2. Una ecuación de grado 2 es esto igualado a 0. Y eso igualado a 0 lo que hace es que yo calcule las x para las cuales eso vale 0. Pero ahora estos son todos los puntos x y que cumplen esa ecuación. Porque decir que esto es una ecuación de grado 2 es algo similar a decir, pues esto es una ecuación de grado 1. No, esto es una ecuación de grado 1 si yo hago así. Si hago 3x más 1 igual a 0, sí, es una ecuación de grado 1. Despejo la x y la x se despeja porque queremos saber los valores de x que hacen esta igualdad cierta, ¿vale? Pero así, esto no es una ecuación de grado 1. Esto lo que es, bueno, sí es verdad que es una ecuación de grado 1 en el sentido de que la x está elevado a 1. Pero esto, en cuanto a representación gráfica, que es lo que me interesa a mí que entendáis ahora, es una recta. Esto, su representación gráfica, es una parábola. Entonces, todos los puntos x, y que verifican esta igualdad son los puntitos que están en la recta. Bueno, pues todos los puntos x, y que verifican esta igualdad son puntos de una parábola. ¿Y qué es una parábola? Porque una recta todo el mundo sabe lo que es, puede ser así, pero una parábola ¿qué es? Bueno, pues una parábola va a ser una cosa así o va a ser una cosa así. En líneas generales, ahora vamos a ver más detalles. Más cosas. Bueno, diréis, pues nada, damos valores, igual que en la recta, unimos los puntos y listo. Bueno, pues no, porque en una recta, vosotros os acordáis que si yo tengo dos puntos, uno los puntos y tengo la recta. Con dos puntos solo ya puedo tener una recta, es facilísimo. Es que es súper sencillo, porque uno los dos puntos y ya tengo una recta, y sé que solo hay una. Sé que no hay posibilidad de engaño, porque solo hay una que pasa por esos dos puntos. Sin embargo, con una parábola, que es una representación gráfica de este estilo, ¿qué pasa? Que si tengo dos puntos ya lo tengo, o tres o cuatro, ¿cuántos necesito? Bueno, pues no es tan fácil, porque si tengo dos puntos, ¿quién me dice a mí que con estos dos puntos sé que la parábola es esa? Imposible saber qué es esa. Entonces, realmente, dar valores a puntos no está mal. Obviamente, si damos 1000 puntos, si damos 1000 valores a la x y sacamos 1000 valores de y, sí, vamos a tener la parábola porque casi la tenemos ya punteada. Pero no es lo más práctico, ¿vale? Hay formas mucho más prácticas y mucho más matemáticas y más elegantes de dibujar una parábola que no es poniendo puntitos, puntitos, puntitos y luego uniéndolos. Entonces, es verdad que algunos puntos a lo mejor os vienen bien para saber por dónde va la parábola, una vez calculadas unas cosas que os voy a decir, que son las más importantes para ver cómo se puede representar. Pero dar valores, solo dar valores, no es la mejor manera. Bueno, pues vamos allá.
Entonces, ahora ya que sabemos que es una parábola y un poco la pinta que tiene, vamos a ver cómo se puede dibujar. Vale, pues para representarlo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el valor de la a. El valor de la a es el coeficiente que acompaña al x cuadrado. En mi caso de este ejemplo, como veis, es 1, ¿vale? Entonces, si a es positivo, entonces la parábola, ¿os acordáis que podía ser así o podía ser en forma de u? Vale, pues si a es positivo, la parábola es así, en forma de u. Y si a es un número negativo, la parábola va a ser así. Vale, luego, de momento voy a poner aquí lo que tengo que hacer para poder representar y después lo trasladamos aquí, ¿vale? Vamos aplicando cada uno de los puntos a nuestro caso particular. Bueno, lógicamente, no sé si alguien está pensando, que dice si A es positivo y A es negativo, ¿y qué pasa si A es 0? Pues A es que no puede ser 0, porque si A fuese 0, no tendría una recta nada más, ¿veis? No sería algo de grado 2, sino que sería una expresión de grado 1. Vale, pues continuamos. Segunda cosa. Otra cosa que puedo hacer es calcular puntos de corte con los ejes. ¿Por qué? Porque esos puntos son muy representativos. Si os fijáis, los puntos de corte con los ejes, imaginad que yo tengo así esta parábola, estos puntos me dan muchas pistas de cómo va a ser la parábola. Estos son los puntos de corte con el eje de las x, esos dos, y este que está aquí va a ser el punto de corte con el eje de las y. Con el eje de las y ya os adelanto que solo va a haber un punto de corte, ¿vale? Si no, no sería una función. Y, vale, y aquí, estos son los puntos de corte con el eje de las x. Entonces, solo con tener esos tres puntos y con saber que la parábola tiene esta forma, ya tenemos muchas pistas acerca de su forma. Vale, ¿y cómo se calculan los puntos de corte con los ejes? Bueno, pues con el eje x, ¿cómo se calcularán? Y ahora tenemos que recordar una cosa. Esto es muy sencillo. ¿Os acordáis que cuando hacíamos un sistema formado por una recta y formado por otra recta, yo hacía, por ejemplo, el sistema 2x menos y igual a 1, 4x más y igual a 5, y resulta que el punto de solución, si la solución de esto es el 1, 2, significa que el punto de corte era el 1, 2. Es decir, siempre que queráis calcular puntos de corte, siempre hay que hacer el sistema formado por ambas rectas o ambas parábolas o recta y parábola o lo que intervenga. Lo que se quiera cortar siempre es sistema de las dos expresiones que se quieran cortar. Si yo quiero cortar dos rectas, pues entonces tengo que hacer el sistema formado por las dos rectas y el punto de corte es la solución. Si yo quisiera cortar dos parábolas, una y otra, ¿qué tengo que hacer? Si sé que se cortan en estos dos puntos, ¿cómo sé cuáles son los puntos? Pues considero la ecuación de la parábola de una, de otra y hago el sistema formado por ambos. Siempre tenéis que asociar puntos de corte a sistema formado por ambas ecuaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Muy fácil. Yo quiero ver los puntos de corte con el eje x, de mi parábola con el eje x. Entonces, ¿qué hay que considerar? Pues hay que considerar la parábola, que es esta, y hay que considerar el eje x, porque el eje x es una recta muy especial, pero sigue siendo una recta. ¿Y qué ecuación tenía el eje x? Eso lo tenéis en el vídeo de representación de rectas, ¿vale? El eje x, lo pongo aquí rápido, esto es el eje x, y su ecuación es y igual a 0, y esto era el eje y. Si no os acordáis, tenéis que volver a ver el vídeo que estaba bien explicado ahí. Y el eje y tiene la ecuación x igual a 0. Vale, pues entonces con el eje x, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver el sistema formado por la parábola y su ecuación. Y su ecuación es esta. Entonces resuelvo este sistema, que si os dais cuenta, resolver este sistema es una chorrada, porque simplemente es, como y es esto e y también es 0, pues significa que esto es igual a 0. Es decir, resolver la ecuación de grado 2. Solo es eso. Pero bueno, ahora lo veremos en el ejemplo. Luego, con el eje y, ¿qué tenemos que hacer con el eje y? Pues sería lo mismo. Sería considerar nuestra parábola, que es esta, considerar el eje y, que es x igual a 0, y resolver ese sistema, que también es súper fácil, es más fácil aún, porque sustituir x0 aquí, en la x. Vale, eso es otra cosa a considerar. Y ya lo último, puedo calcular el vértice de la parábola. ¿Qué es el vértice de la parábola? Si os dais cuenta, lo que os comenté antes, una parábola es algo así. Vale, pues hay un punto que va a ser de máximo o mínimo siempre, ¿veis? Aquí sería aquí sería este. Pues ese punto también es muy representativo en la parábola y sería conveniente calcularlo para poder representarla. Entonces, en la coordenada x del vértice, la x tiene esta expresión, menos b partido por 2a. Y luego, a partir de... Pero x es solo la primera coordenada. Para saber exactamente dónde está la segunda, tengo que calcular la y.
la y correspondiente a esa x, es decir, la y del vértice, claro, correspondiente a esa x. ¿Cómo se hace? Una vez que tenga aquí un número, esto va a ser un número, imaginad que es un 3, pues cogemos ese 3, lo ponemos en la x aquí y lo que me dé la y es la coordenada y. Vale, pues vamos a aplicar todo esto a nuestro ejemplo ahora. Vamos allá. Primer punto que tenemos que considerar es: ¿la A es positiva o es negativa? En nuestro caso A es 1, veis que es 1, el coeficiente que acompaña a la x cuadrado es 1, lógicamente es positivo, entonces la parábola ya tengo una pista, que es que la parábola va a ser así. Va a tener esa forma. Segunda cosa, tengo que calcular los puntos de corte con los ejes. Pues los puntos de corte van a ser, vamos a ver, con el eje X. Con el eje X, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Considerar la parábola, por un lado. Ahí está. Y considerar el eje X, que el eje X ya sabéis que tiene ecuación igual a 0. Vale. Y resolver este sistema, pero resolver este sistema se reduce a calcular la ecuación de grado 2, si os dais cuenta, porque esto lo único que tengo que hacer es, si esto es y e y también es 0, pues entonces esto será 0. Resuelvo la ecuación de grado 2 y listo, ya tengo los valores de x, vamos a ver cuáles son. X es igual a menos b, que sería 6, más menos raíz cuadrada b al cuadrado, 36, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 8, ¿vale? Partido por 2 por a, ¿vale? Entonces hacemos esta operación y esto es 6 más menos 36 menos 32. 36 menos 32 es 4 y raíz de 4 es 2. Entonces 6 más menos 2 partido por 2, ¿vale? Así que tenemos dos puntos de corte con el eje X. Uno es 6 más 2, que es 8, entre 2 es 4, ¿bien? Y otro es 6 menos 2, 6 menos 2 es 4, entre 2 es 2. Entonces los puntos de corte con el eje X, en el eje X lógicamente todas las y son 0, pues son el 4, 0 y el 2, 0. Ahí los tengo. Puntos de corte con el eje X. Listo. Ahora, con el eje Y, a ver dónde se corta con el eje Y. Con el eje Y tendré que considerar otra vez la parábola y el eje Y, que el eje Y tiene la ecuación x igual a 0. ¿Cómo se resuelve este sistema? Facilísimo, porque si la x es 0, lo único que tengo que hacer es que sustituir este 0 aquí, donde está la x, pues le pongo 0. Entonces, ¿quién es la y? Pues la y sería, mirad, 0, sustituyo la x por 0, ¿vale? 0 al cuadrado, menos 6 por 0, más 8, es decir, 8. Entonces la y es 8, es decir, que el punto de corte con el eje y va a ser el punto 0, 8. Listo, el punto de corte con el eje y lo tengo ya también. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a ver cómo se calcula el vértice. El vértice, la x del vértice, como podéis ver, es menos b partido por 2a, ¿vale? Menos b partido por 2a. ¿Y quién es menos b? Pues b es menos 6. b es menos 6. Entonces menos b será 6 partido por 2a. 2a es 2 por 1, que es 2. Y 6 entre 2 es 3. Esa es la x. ¿Y cómo podemos sacar la y correspondiente a esa x? Bueno, pues la y será x al cuadrado. En mi caso la x es 3. 3 al cuadrado menos 6 por 3 y más 8. ¿Vale? Entonces, hacemos esta operación y aquí tengo menos 18 más 8, que son menos 10. Menos 10 más 9 es menos 1. Vale, entonces el vértice va a ser el punto 3, menos 1. Vale, pues ya está, listo. Tengo todo lo necesario para poder representar la parábola. La vamos a representar. Dibujamos unos ejes y ya veis que los puntos de corte con el eje de las x los tenemos ahí, que son el 4, 0 y el 2, 0. ¿Dónde está el 4, 0 y el 2, 0? Bueno, pues ahí está, el 2, 0 estaría aquí, 2, y el 4, 0 estaría aquí. ¿El vértice cuál es? Bueno, el punto de, si queréis este punto ahora, el punto de corte con el eje de las y es el 0, 8, 0, 8, pues subo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el punto 0, 8. Aquí está el punto, los voy a marcar. El punto 2, 0, el punto 4, 0. Vamos al vértice ahora. El vértice es el 3 menos 1, aquí lo tengo. El 3 menos 1 está aquí.
3 aquí, menos 1, bajo 1, vale. Más o menos aquí. Este puntito es el 3 menos 1. Y sabiendo que la parábola tiene esta forma, tenemos que unir toda esta información ahora. Pasa por este punto, por este y por este. Este es el vértice, está súper claro cómo va a ser la parábola ya. Va a tener una forma, pues así, mirad. Se corta ahí, este es el vértice, se corta aquí y otra vez aquí. Entonces, esta es la parábola que tenemos que representar. Espero que lo hayáis entendido. Si no lo entendéis, las dudas ya sabéis en los comentarios.